Fíjate que cuando me invitaron, en repetidas ocasiones me ha hablado el Señor a través de diferentes ministros, que Él es mi Dios y yo soy su voz. No es fácil venir y pararnos aquí, pero sabes, cuando tú y yo disponemos nuestros corazones, dejamos que Dios actúe, nos sometemos a su voluntad. Y es por eso que hoy tengo un alto honor de poder estar aquí con ustedes. Cuando yo trabajaba en el gobierno y me mandaban a representar a la autoridad en ese tiempo de los diferentes niveles, todos me decían, es un privilegio que tú vayas y representes. Pero sabes, ninguno como venir y ser representantes de Dios y hablar de su palabra. Gracias porque entre muchas y entre muchos, Dios se fijó en ti y en mí para venir y ser portadores de su palabra. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Bien. Pues mira, yo te quiero hablar en esta mañana, tarde ya, de un salmo muy conocido, Salmo 23. Vamos a leerlo juntos. Un salmo conocido por todos o por muchos. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dile al que tienes al lado, tu copa va a estar rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Wow, este salmo tan hermoso, conocido por todos, como les decía, que fue escrito por David, uno de mis personajes favoritos, les he dicho ya en varias ocasiones, que fue escrito por David, un pastor que conocía del trabajo, de lo que es el pastor con la oveja, ¿cierto? Pero que fue inspirado por Dios. Pero mira, David no solamente conocía del trabajo del cuidado de la oveja, sino que también sabía de la protección para la oveja, pero también sabía cómo alimentar a la oveja. Él también sabía cómo ungirla para que los insectos no se acercaran y les picaran. Sabía cómo guiarlas a pastos frescos para alimentarlas y estuvieran fuertes. Así que David, siendo un pastor, él sabía lo que era ser pastor de ovejas, porque lo fue, ¿cierto? Mira, es interesante ver en el verso 1, vamos a empezar a analizar este salmo. El verso 1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí estamos viendo primeramente la provisión que viene a nosotros, pero que está condicionada a dejarnos pastorear por Dios. ¿Quién es el gran pastor? El pastor de pastores. Solo cuando somos pastoreados por Él, somos suplidos todas nuestras necesidades. Cuando tú y yo decimos que Jehová es nuestro pastor, significa que tú y yo nos estamos sometiendo a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cómo quiere que tú y yo lo hagamos. Estamos en su corral, porque Él es nuestro gran pastor. Amén. Vámonos al verso 2. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo Él me pastoreará. ¿Sabes? Él no solamente me va a dar la provisión, sino que Él dice que va a estar conmigo. Ahorita escuchábamos, ¿verdad? Que Él siempre va a estar con nosotros. ¿Quién?
nuestro gran pastor. Él se va a quedar con nosotros para asegurar que la provisión tuya y mía siga ahí constante. Dice, me pastoreará junto a aguas de reposo. Es decir, que Dios no solo suple tu necesidad o mi necesidad, sino que se va a quedar conmigo para seguir supliendo todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Qué va a suplir? ¿Algunas cosas? No, todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Sabes? Y luego yo me preguntaba, me decía, ¿todo, Señor? Y luego de repente siento que me falta algo. Pero, ¿sabes? Aquí estamos viendo que Él va a estar contigo, conmigo, y Él es nuestro suficiente. Y si Él está conmigo, nada me faltará. Amén. Gracias a Dios por esos amenes. Qué bueno que alaben a Dios, porque Él está aquí y esta palabra viene de parte de Dios. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ya nos está diciendo que va a haber provisión, pero esa provisión que llega a nuestra vida no se puede disfrutar si tu alma está atormentada, si vive en angustias. Así que el salmista dice que no solo va a proveer lo que tú y yo necesitamos en el exterior, hay algo mucho más importante. Él va a proveer lo que tú y yo necesitamos en nuestro interior. ¿Y qué necesitamos? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice que va a proveer todo lo del exterior, pero mucho más lo del interior. ¿Por qué? Porque dice que Él va a confortar tu alma, mantendrá tu alma en quietud y en completa paz. Cuando tu alma está confortada, es porque hay paz interior, es la presencia de Dios en tu vida. ¿Sí les ha pasado que luego dicen, ay, esta persona vive en diferentes circunstancias adversas, pero sin embargo lo vemos con paz? Por ejemplo, yo les puedo hablar del pastor. Ha pasado por algunas situaciones y como familia le decimos, oye, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo te sientes? Y como que siempre es nuestro termómetro. ¿Qué piensas tú que hay? ¿O cómo se va a resolver esto? Dice, en mi vida hay paz, hay presencia de Dios. Y cuando hay paz, hay bendición. Dios está bendiciendo tu interior, la paz de Dios. Tu alma está confortada. Es la presencia de Dios en tu vida quien la produce. Porque en tu alma nada de las guerras exteriores que vivimos o que pasamos nos podrán destruir. ¿Has pasado por guerras, por situaciones? Ahorita escuchaba en la alabanza que decían, y a pesar de lo que vivimos o pasamos, vamos a estar felices, contentos, alabando a Dios. Eso habla de la presencia de Dios, porque cuando pasamos por guerras, nos quebrantamos, pero cuando tenemos a Dios y nos llena de su paz, viene algo sobrenatural sobre tu vida. Así que las guerras, lo que vivimos, las situaciones, las enfermedades, o yo no sé qué estás viviendo o pasando, no podrán desestabilizarte cuando tú y yo vivimos en completa paz. Porque Dios nos produce calma, paz, quietud, confianza. Porque sabes que pase lo que pase, Dios confortará tu alma. Tu paz no puede ser producida por lo que tú o yo tenemos. ¿Cuántas veces ponemos la confianza en lo que tenemos? ¿O quienes están a nuestro alrededor? Por tus bienes, por tu carro, un trabajo, por el respaldo de un hombre o una mujer, por los gobiernos buenos o malos. No, esa no debe ser nuestra confianza. Nuestra confianza debemos de ponerlo todo en manos de Dios, porque Él es el que produce completa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos dicen amén y alaban a Dios? Sí.
Bien, por esa alabanza a Dios, porque es para Él, ¿sabes? Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vemos aquí una revelación porque habla de una guía, de una dirección. Pero antes de venir esa guía y esa dirección, ¿qué debemos de tener? La paz. Mira, cuando tú y yo tenemos que tomar alguna decisión y saber que la decisión que vayamos a tomar viene de parte de Dios, ¿qué tenemos que tener? Paz. Pasa que de repente dices, voy a comprar un carro, pero te inquieta algo. Voy a hacer un negocio, voy a comprar una casa, pero si no viene esa paz, no creo que venga de parte de Dios. Cuando las cosas vienen de parte de Dios y tú y yo estamos pidiendo dirección, debe de venir primeramente la paz que sobrepasa todo entendimiento para tomar una decisión. Y entonces dice que Dios nos da la dirección y nos revela. Porque tú y yo debemos de identificarla con esa paz interior. Y entonces tendremos certidumbre de la decisión que tú y yo vayamos a tomar. Eso es lo más importante, ese indicativo que viene de la presencia del Espíritu Santo, dándonos dirección, dándonos esa paz, que es producto de su amor y la certeza de que las cosas les estamos viendo bien. Así que si tú vas a hacer un viaje y no tienes paz, no lo hagas. Si vas a hacer alguna compra, no lo hagas. Porque sabes, si tú y yo ignoramos esa falta de paz, nos estaremos entregando entonces a una derrota. Tenemos que identificar cuando viene de parte de Dios, porque muchas veces decimos, estoy pidiendo dirección de Dios, estoy pidiendo revelación de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Meternos en la presencia de Dios para que Dios te dé la certeza y te dé la paz. Ese es el indicativo de que Dios nos está dando la dirección. Porque el único que produce la paz, ¿quién es? Jesús. El versículo 24 dice, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Escucha, no debes sorprenderte de los tiempos malos que vivimos y que nos toca vivir y que pasamos. No, porque aunque tú y yo vivamos buscando de Dios o sirviendo a Dios, la palabra de Dios nos dice que en el mundo tendrás aflicción. Es una advertencia, pero también te da la palabra de esperanza. Dice, confía porque yo he vencido al mundo. Así que vamos a pasar por aflicciones, por tiempos difíciles, por escasez, por enfermedad, por quebrantamiento. Pero confía porque Dios está con nosotros. El salmista David dice, andaré por valle de sombra y de muerte. Vendrán días en que te sentirás que estás muriendo o te has sentido. ¿Se pueden identificar con eso? Que tus sueños se mueren, que tu visión muere, que la esperanza muere, una relación familiar o en el matrimonio está muriendo, puertas que se cierran, cambios de trabajo de un lugar a otro, ¿verdad? Y te cuesta tomar esa decisión y sientes que estás pasando por un valle de sombras. Pero tienes la plena confianza de que Dios está contigo. Cuando tú y yo le buscamos, Él nos da la dirección y aunque pasemos en valle de sombra y de muerte, dice, no temerá mi corazón. Aquí recordamos a David como anduvo en valle de sombras. Fue perseguido, vivió en angustia cuando lo perseguía el rey Saúl. Pero él, su confianza estaba puesta en Jesús, así que no lo exterminó.
nada de lo que estaba viviendo. No permitas que el temor se apodere de ti por las circunstancias de lo que estás viviendo. Busca de la presencia de Dios. No dejes de buscar su presencia para que no deje de fluir la dirección de Dios, los pensamientos de Dios. Dice, andaré por senda de muerte, pero no temeré. No habrá temor en mí porque mi pastor es Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el gran yo soy. Él es quien me guía. Él es mi indicativo de que Dios está en mí o en ti para disipar todo miedo. Si quieres escapar del miedo, del dolor, de la depresión, ansiedad, busca su presencia, porque su presencia produce paz. No temeré mal alguno, no porque tú y yo seamos fuertes, porque sí es muy fácil decir, no debes de tener temor, miedo por lo que estás viviendo o pasando. No porque seas fuerte, no porque tienes el apoyo de alguien. Cuando tú tienes revelación de quién está contigo, el temor desaparece. Porque quien está contigo es el Dios poderoso, el supremo, el más fuerte, el más poderoso, el que venció a la muerte y el que nunca ha perdido una batalla. Amén. Mira, porque entre más busquemos de la palabra, escudriñar su palabra, más revelación tendremos de lo que Dios quiere, hacia dónde quiere dirigirnos y sabrás quién es Él. Porque para Dios nada es imposible y su presencia, su vara, su callado nos van a infundir aliento. El verso 5 nos habla, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es tan rico este salmo, caray. Yo me gozo con este salmo. Ahora que lo preparaba, yo siempre lo ponía yo como una oración, ¿sabes? Pero nunca entendía la profundidad del contenido, de la esencia, de los nombres, de las virtudes de Dios. En este salmo nos muestra las virtudes de Dios. Solo puede, mira, dice que prepara mesa delante de los que nos quieren ver muertos, dolidos, angustiados. Pero mira qué lindo es Dios, que dice que solo Dios deja vivos a los que quieren perjudicarte, a los que te odian, a los que te quieren ver derrotados, a los que te quieren ver muertos. ¿Sabes para qué? Para que vean cómo Dios te va a levantar. A los que creen todo lo es posible. No te preocupes cuán grandes sean tus enemigos. Dice, yo arreglaré banquete delante de ellos. No podemos ignorar que hay personas llenas, así como tú y yo nos llenamos de la presencia de Dios. ¿Cuántos están llenos de la presencia de Dios? Hay personas que no lo están y que tienen malos pensamientos, que esos pensamientos no provienen de parte de Dios. Entonces, hay personas que quieren verte derrotado. Depende del ámbito donde te toque andar. Pero Dios dice que prepara mesa delante de ellos. Y te hablaba de David, cómo fue perseguido por el rey Saúl, pero Dios ya tenía preparada mesa para que vieran que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Pastor de Pastores estaba con él. Amén. ¿Sabes? Ellos verán la provisión. Tú verás la provisión de Dios en tu vida y los que te aborrecen, los que quieren tu mal, verán la provisión de Dios sobre tu vida. Dice, mi copa está rebosando. En otra versión dice, me darás un trato especial, pero no te voy a llevar ahí. Dice que Él preparó mesa, no solo preparó la mesa, sino que te dará una unción. ¿Qué te va a dar? Una unción.
Dile al que tienes a tu lado, vas a estar rebosando del aceite que Dios va a derramar en tu cabeza. Vas a estar rebosando, llena, derramando de la presencia de Dios en tu vida. Por eso es que a través de la palabra de Dios hemos visto cómo los profetas y los reyes eran ungidos con aceite. ¿Y dónde eran ungidos? En la cabeza. Dios quiere ungir tu vida llenando de su presencia, de su paz, de su gozo en abundancia. Vamos con el último versículo. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Antes de ver ese verso, quiero decirte o darte testimonio de hace tiempo. Yo pasé ese valle de sombras, de angustia y de desesperación, donde yo también pensé que moría. ¿Sabes? Trabajaba en una institución de salud y mi herramienta siempre ha sido mi voz, mi boca. Y se fue apagando mi voz y además era líder sindical. Los que han sido saben que hay que estar batallando por ahí con los compañeros y es de hablar y hablar y hablar mucho, pero se fue apagando mi voz. Y yo decía, los que nos ha tocado vivir doble rol, ser padre y madre a la vez, pues nos cuesta un poquito más de trabajo porque era la proveedora del hogar y mi trabajo era hablar. Pero resulta que se me presentó un nódulo o un tumorcito en mi cuerda bucal y mi voz ya se apagaba. Por eso es que yo me gozo cuando me dijeron, ve y comparte la palabra. Lo voy a hacer porque si Dios me regresó la voz, es porque Dios tiene plan y propósito en mi vida. Y mira, fui a que me diagnosticaran y me dijeron, el primer diagnóstico que me dijeron, ya no vas a poder hablar, yo no me aviento la cirugía. Y si llegaras a volver a hablar, tu voz va a quedar muy distorsionada. Wow, eso impactó mi vida. Iba con mi niña, Dianita, mi compañerita. Los hijos, ¿cuántos saben que nuestros hijos son fuerza? Y yo me sentía morir en ese momento. Estaba pasando por ese valle de sombra, de angustia y de desesperación. Pero sabía y entendía que Dios estaba conmigo, pero en ese momento como que se te nubla el entendimiento. Para no hacerlo más largo, fui con otro diagnóstico que compañeros de ahí mismo del sector salud me recomendaron. Dice, vaya con él, está medio loco, pero él se va a aventar la cirugía. Pero yo le creía a Dios. Y él cuando fui me dijo, está complicado, te voy a hacer primero un estudio, pero me aviento esa cirugía. Yo ya hablaba muy poco porque tenían que estarme medicando con esteroides para poder hablar y poder trabajar, porque había que tener la provisión. Y aunque Dios nos suple, pues sabes que tú y yo tenemos que hacer lo propio. Amén, porque Dios nos da fuerzas. Y finalmente me hizo la cirugía. Dice, va a ser un poquito costosa. Y ahí estaba el otro tema. Hay personas que trabajamos para vivir al día y no tenemos la oportunidad o si tenemos, no tenemos lo suficiente. Yo dije, bueno, Dios, o si tú ya pusiste este hombre en mi vida para esta cirugía, tú ya pusiste el instrumento, seguramente tú lo vas a hacer. ¿Sabes? Y llegando después del estudio que ya me programaron, me hicieron los preoperatorios y todo el protocolo que se tiene que seguir, llego a su casa, una llamadita, y me dicen, sé de lo que estás pasando, pero no te preocupes, yo voy a absorber el costo de tu cirugía. Dale gloria a Dios.
Porque Dios es bueno, porque Dios suple todas tus necesidades, porque el buen pastor está contigo y conmigo y Él se encarga de todo cuando tú y yo seguimos su redil. Amén. Y mira, fue un tiempo donde yo estuve sin hablar, 2 meses. Ahí estaba Dianita ayudándome con un pizarrón, hablando a través de escribir. Pero fue un tiempo de llenarme de la presencia de Dios, porque Dios es bueno. Y lo primero que hice fue agradecer con expectativa, porque decían, tal vez tu voz ya esté distorsionada, va a estar muy apagada, soy bien gritona. Y mira, cero distorsión, por la gracia y la misericordia de Dios, porque nuestro buen pastor está con nosotros. Hoy estoy aquí hablando y hablando de su palabra, así que Él es mi Dios y yo seré su voz donde Él me ponga, porque no solamente me ha hablado a mí, te está hablando a ti. Tú eres escogido de Dios y Dios tiene un plan, un sueño y un propósito. No te resistas, porque luego vivimos consecuencias cuando estamos fuera del alcance de nuestro buen pastor. Dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Verso 6. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Prepárate, porque Dios quiere darte largos días. Su misericordia te va a seguir. En este verso vemos la esencia de este salmo. Primeramente, ¿qué es? Una relación con Dios. Jehová es mi pastor. El factor tiempo que tú y yo le vamos a dedicar en esa relación, en esa intimidad. Dios y yo tenemos una relación. Un pastor no se separa de sus ovejas. El pastor da su vida por las ovejas. Me persigue el bien y la misericordia, porque sé quién me pastorea. Ese es el punto 2. ¿Por qué? Porque yo me someto a Dios y me dejo pastorear. El bien debe de andar atrás de nosotros y no nosotros atrás del bien. ¿Cierto que a veces lo hacemos al revés? Ay, andas buscando el bien. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Porque tenía trabajo. ¿Por qué no viniste a la velada? ¿Por qué no buscaste de Dios? Y buscamos o anteponemos buscando el bien. Pero dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí estamos entendiendo eso? Es decir, que el bien te debe de seguir a ti. Tú buscas de Dios, el bien y las riquezas te van a seguir. Tú camina con Dios y el bien y la misericordia te van a seguir. Amén. El bien debe de andar atrás de nosotros y no al contrario. No debemos de estar centrados en el bien, sino en quién produce el bien. Buscas riquezas, las riquezas te van a seguir. La gente tendemos a hacer eso, a buscar primero el bien. Hoy, en esta tarde, Dios quiere que tú y yo cambiemos de mentalidad. Dios quiere traer el bien a tu casa. El punto 3 dice que también Él nos da provisión. Nada te faltará, porque entonces viene una dependencia total de Dios. Les daba mi testimonio, porque cuando tú y yo dependemos de Dios, Él se encarga de todo. Si llega la provisión, ¿qué estás necesitando tú en esta tarde? Porque sabes, Dios proveerá. Estos últimos días yo he visto la mano de Dios y su provisión como nunca. ¿Sabes? ¿Cómo es posible que sin tener nada Dios te provea de todo lo que tú necesitas? Y Dios va a usar a diferentes personas para hacer tu provisión. Pero también dice que en el cuarto Dios te dirige, te guía y te revela, como lo hemos visto a través del Salmo. Por eso te decía que este verso 6 es el resumen de todo lo que es nuestro Dios. Los nombres,
los atributos de Dios. Estamos viendo los atributos de Dios en este salmo tan profundo. Dice que Él nos da dirección, nos da protección porque te cuida, pero dice también que nos va a dar una nueva unción. Viene una nueva unción para tu vida. Son tiempos gloriosos, ¿sabes? Estamos viviendo, dice que en los postreros días habrá muchas cosas y lo hemos estado viviendo, pasando. Vemos las noticias y vemos grandes catástrofes, que la maldad se ha multiplicado. Pero viene una nueva unción para tu vida. Nuevos pensamientos, nuevos frescos vienen a tu vida, ¿sabes? Viene la voz del Espíritu Santo al corazón tuyo. Alaba a Dios, ¿no te da gusto eso? Viene la voz del Espíritu Santo hablando a tu vida, a tu corazón y a tu espíritu. Amén. ¿Sabes? Porque es importante que tú y yo nos estemos actualizando para saber el plan de Dios en tu vida. ¿Cómo nos vamos a actualizar? Buscando la presencia de Dios y escudriñando su palabra. Tener ese tiempo de intimidad, de comunión. Porque es ahí donde Dios nos dirige. En el libro de Génesis, no lo vamos a poner, pero en el capítulo 22, que habla donde Dios le habla a Abraham y le dice que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Dice que viajó 3 días al monte para que fuera sacrificado Isaac. Pero dice que cuando ya iba a sacrificar al muchacho, vino la voz de Dios a través del ángel y le dijo, no le hagas daño al muchacho. Pero si te das cuenta, si Abraham no hubiera estado en completa comunión con Dios y actualizado, porque luego unos días estamos y otros días no estamos actualizados, no vas a escuchar la voz de Dios hablando a tu vida. ¿Qué hubiera pasado con Abraham si no hubiera estado actualizado? Hubiera matado al muchacho, hubiera matado a su hijo, pero no era el plan de Dios. Solamente estaba viendo y probando la fe de Abraham, ¿verdad? Pero si no lo hubiera escuchado la voz, hubiera matado al muchacho, a su hijo, a su amado. Él nos da esperanza. En la casa de Jehová, este es el tema. En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos? Largos días, una eternidad. Nos está hablando de una eternidad. ¿Sabes por qué? Este salmo tan maravilloso nos habla de que Dios se enamoró de ti. Dios se enamoró de ti, de mí, porque nos buscó, porque te encontró y porque está en ti y en mí. En este salmo maravilloso de provisión, de amor, de dirección, de esperanza, de cómo ungirnos, el secreto de una eternidad feliz. En este salmo yo veo que está todo deseo cumplido en nuestras vidas. Eternidad y amor de Dios. En la casa de Jehová moraré por largos días. Como te decía, esa palabra es eternamente. Aquí vemos lo profundo de su amor. Escucha, Dios te ama y ama a cada persona. Escucha bien esto. Dios te ama y ama a cada persona como si no hubiera a nadie más a quien amar. Así te ama Dios. Y es por eso que tú y yo hoy estamos aquí. Te ama como si no hubiera a nadie más a quien amar. Su amor completo es para ti. ¿No te da gusto eso? ¿No te llena de emoción? Gracias a Dios. Y dice también que Él tiene un plan en tu vida como si no tuviera nadie más con quien hacer un plan. Es el amor de Dios tan maravilloso que encierra
este salmo, nuestro buen pastor, pero que hoy quiere derramar ese aceite sobre tu vida, sobre tu cabeza. ¿Por qué yo me preguntaba por qué sobre la cabeza? ¿Sí se pueden imaginar? Porque de la cabeza vienen los pensamientos, vienen las decisiones, vienen nuestras batallas. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás pasando? ¿Qué está por tu mente? Dios quiere ungir tu vida para apartarte de todo lo que no venga de parte de Él. El buen pastor su vida da por sus ovejas y te ama como si no hubiera nadie más a quien amar. No te salgas de su corral, no te salgas de su cobertura, porque Él quiere hacer grandes cosas. Dice su palabra, he aquí que yo hago cosa nueva. Una frescura de su presencia, la unción fresca, la llenura de su Espíritu Santo. Ahora que estuvimos en el seminario, pudimos ver la grandeza de Dios, como muchos, casi en su totalidad, fueron llenos de su presencia, del Espíritu Santo. ¿Cuántos del seminario están aquí? Wow. No pierdan ese gozo de su salvación. Es tu fuerza. Y tu pastor siempre estará cerca de ti. El pastor de pastores, el Rey de reyes, el Señor de señores. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu presencia, porque eres bueno y para siempre tu misericordia.